Bienvenido a tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy vamos a tener una invitada súper bienvenida, Rocío Espinosa. Ella es investigadora del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias y va a compartir con nosotros cifras duras, estadísticas de qué está pasando en el entorno económico y social de nuestro país. Quédate con nosotros. Bienvenido a tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y está con nosotros el día de hoy Rocío Espinosa. Ella es maestra en Economía y Econometría por la Universidad de Southampton. Ha colaborado en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el Seguro Popular. Actualmente es investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Rocío, es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida de nuevo al programa. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, Rocío, y para entrar directamente en materia, entendemos y claro, toda la información que nos llega aquí al Centro de Factor Capital Humano, informaciones de la situación económica, los índices inflacionarios, pues la dramática condición, no nada más en nuestro país, sino a nivel global, de cómo se presentan los factores inflacionarios, los efectos de la guerra, algunos preceptos de los combustibles, cómo se detona el crecimiento del valor del barril, los tipos cambiarios y todo esto, más aunado a algunos factores locales dramáticos, golpean la economía de el día a día de todos los mexicanos. Y quisiéramos que nos platicaras un poquito qué es lo que se ha venido desarrollando en estos temas para poder dar un contexto correcto para nuestro auditorio y poder entender las cifras que puedes compartir con nosotros. Pues mira, justo todas estas situaciones que comentas, ¿no? Tenemos un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania por ahí que está moviendo precios de energéticos, ¿no? Finalmente, no somos entornos cerrados, ¿no? Hoy en día en un mundo globalizado, en el que muchos productos vienen de fuera de México, no, o sea, no solamente consumimos local, entonces todo lo que pasa en el exterior nos afecta. Y bueno, quizás no menor, acabamos de tener y seguimos teniendo todavía secuelas de una crisis de salud, ¿no? Como fue el COVID-19, cuyos rebrotes, ¿no? Por ejemplo, en la economía china siguen teniendo un impacto, ¿no? Porque se cierran, se abren ciudades, ¿no? Y todas estas situaciones al final afectan no solo el crecimiento de cada uno de los países, sino también el de México, ¿no? Recientemente el Banco de México publica su último informe trimestral hace un par de días y lo que nos encontramos es una situación en la que hubo crecimiento en el país, no, pero se quedó como más moderado con respecto a las cifras. No estamos hablando de un crecimiento de alrededor del 2%, ¿no? El cual se espera se mantenga un poquito a finales del año, pero también creo que un tema que no es menor conversar y es algo que quizás lo sentimos muy cercano porque todos en nuestro día a día salimos a comprar, hacemos la despensa, vamos a lo mejor ya sea al puesto a comer, no sé, taco de guisado, ¿no? O vamos a la fonda, vamos al restaurante y nos encontramos con el incremento de precios, ¿no? Y eso pues nos repercute. Las últimas cifras en términos como de dato, tenemos que la inflación al mes de agosto es del 8.2%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues bueno, que finalmente que con el ingreso que las personas tenemos, pues quizás nos alcanza menos de lo que nos alcanzaba en otras situaciones, ¿no? Y quizás, pues eso al final, aunque sí tenemos un crecimiento del PIB, ¿no? Aunque sí tenemos un crecimiento de, bueno, pues estamos comerciando más, estamos teniendo más, pues al final en términos pues de los ingresos hay un montón otro de factores, ¿no? Que no nos están permitiendo pues tener un crecimiento como parejo como nos gustaría a todos, ¿no? Y nos está afectando directamente al bolsillo.
Claro, y mira, Rocío, algo que es súper importante y que quisiera que explicaras para nuestro auditorio exactamente qué es la inflación, porque muchas personas hablamos del término, pero en situación práctica, ¿qué es la inflación? Al final, la inflación, lo que tenemos es todo un conjunto de precios, ¿no? Lo que hace el INEGI, quien es el encargado de medir el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, pensando de manera muy burda, va a los mercados. Así como nosotros hacemos una canasta, cuando vamos al supermercado o vamos a los mercados, va a los mercados y cotiza los precios, ¿no? Va y cotiza los precios y hace un recuento de cuánto cuesta, por ejemplo, el tomate, cuánto cuesta la harina, ¿no? Toda una serie de alimentos, así como otros servicios. A partir de eso saca un costo de adquirir, ¿no?, ciertos tipos de canasta, y entonces vemos y comparamos cuánto compramos, no sé, por ejemplo, una cantidad fija con 1,000 pesos, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es al siguiente mes, ¿no? Este tipo de levantamientos de información son de forma mensual y cuánto nos alcanza para el siguiente mes. Entonces, esa diferencia de cuánto nos alcanza en un periodo, un mes, por ejemplo, como te comento, con respecto al anterior, es inflación, ¿no? Es ver cuánto, quizás de manera muy burda, no sé si queda claro con esto, cuánto nos rinde el dinero más o cuánto nos rinde el dinero menos. Perfecto. Sí, porque esta es una definición más clara de todos los términos que puedan encontrar en los entornos académicos. El principio fundamental es lo que antes compraba yo, entendido como canasta básica, insumos y menesteres necesarios para sobrevivir una familia, en términos muy pragmáticos. Cuánto me alcanzaba antes y ahora me alcanza 8% menos. Ese es así de pragmático. Claro, es una de las inflaciones más altas que hemos vivido para aquellos que tenemos más de 50 años. Es perfectamente ubicable las épocas en las cuales los índices inflacionarios se encontraban en estas mismas cifras y hoy día nuestras juventudes lamentablemente tienen que experimentar un escenario exactamente igual a las peores épocas que nosotros vivimos en materia económica. Esto que estás compartiendo ahorita, pues nos da un contexto de qué hay en nuestro entorno social, económico, cotidiano. Pero aquí hay un par de cosas más que queremos platicar, pero los veremos en un momento más que regresemos a tu programa Factor Capital Humano. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano y seguimos platicando con Rocío Espinosa. Ya nos ha dado una descripción puntual y clara de lo que es la inflación y en dónde estamos hoy día en el factor inflacionario en nuestro país, lamentablemente. Pero Rocío, ¿es esto todo lo que hay o hay otros contextos que a los mexicanos que trabajamos, que somos la mayoría, ¿sí? Nos pega directo y necesitamos saber qué más hay en esa bolsa de información estadística nacional que debemos conocer? Mira, José María, creo que un tema que destaca es que a raíz acabamos de ver para qué nos alcanza. Y para qué nos alcanza depende del ingreso del cual disponemos en el bolsillo. Y ese ingreso proviene principalmente para la mayoría de todos nosotros los mexicanos, pues de nuestra fuente de trabajo. Y sin embargo, pues a mí hay algo pues que
me desconcierta mucho, y es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, quien es el ente encargado de la medición de la pobreza en este país. Recientemente, hace un par de semanas, publica las cifras sobre pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? Grosso modo, es yo percibo el ingreso por mi trabajo, y a partir de eso hay una línea que es una canasta alimentaria, la cual veo si puedo adquirir o no puedo adquirir con el ingreso de mi trabajo. Y creo que es algo bien dramático cuando nos encontramos con que el 38% de la población mexicana no puede adquirir una canasta alimentaria con el ingreso del hogar, ¿no? Esto se acentúa un poquito más si son zonas rurales, si son zonas urbanas, pero no baja del 38%, del 36%, ¿no? Lo cual es dramático, ¿no? En el sentido que uno piensa en el ingreso laboral y dice, híjole, no, nadie tendría que estar en esta situación, ¿no? Las personas salen todos los días, ¿no? A desempeñar una tarea, y ¿por qué no les alcanza ni siquiera para adquirir los alimentos, ¿no? Estamos hablando de una canasta definida previamente por Coneval, ¿no? Coneval hace también un desagregado de cómo es esa pobreza dependiendo de los grupos de edad. Vemos que se concentra principalmente entre las personas entre 18 y 64 años de edad, quizás porque es el grupo que está principalmente en la fuerza de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso tiene mucho sentido, ¿no? Vemos que es menor en las personas de 65 y más, menor en las de 2 y 17, que también es menor. Cuando pensamos que los de 2 y 17 tienen pobreza laboral, también, híjole, esta población tendría que estar estudiando, ¿no? Pues, en lo ideal, pero parece que más bien es en el imaginario. Y claro, otra cosa que yo encuentro inquietante cuando hablamos de las cifras de trabajo es la formalidad y la informalidad. ¿Por qué? Porque pareciera que las condiciones del mercado están dividiendo a la población en una categoría en la cual, pues, parte de ellos, como todos deberíamos tener acceso a ciertos derechos, no los tenemos, ¿no? No los tienen las personas. Y de forma general, esta división entre formal e informal, ¿qué implica? En términos generales, cuando uno revisa formal es tener acceso a una institución de seguridad social, como el IMSS, como el ISSSTE, como las Fuerzas Armadas. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que de la población que trabaja, ¿no? 44% solamente tiene acceso a la seguridad social, ¿no? Y el restante, pues, está en lo que es el sector informal. Y justamente, pues, el punto es que acabamos de pasar una crisis de salud en la cual las personas que tuvieron acceso en su momento, pues, podían cobrar un poco del Afore para medio afrontar a aquellas que perdieron su trabajo, cosa que las personas en situación informal es básicamente, pues, va usted y lo que tenga de ahorros, y se vuelve un círculo vicioso, porque si regresamos a que la población ni siquiera puede adquirir una canasta alimentaria, ¿cómo va a ahorrar para enfrentarse a situaciones dramáticas, no? Por un lado es eso. Por otro lado tenemos el acceso a la salud, ¿no? Que entonces tenemos un acceso a la salud, por un lado, pues, diferenciado, ¿no? Unas personas, si bien todos los mexicanos por ley tenemos acceso a la salud, pero tenemos esquemas diferenciados, ¿no? En el que algunos piden por trabajo al IMSS y al ISSSTE, y pues todos los demás a los servicios de salud del país, ¿no? También es otra diferencia, pues, que no es menor y que es importante. Acceso a vivienda, acceso a una pensión, ¿no? Esos son puntos que yo considero que son dramáticos, ¿no? O sea, no tendríamos que tener estas distinciones en la población que trabaja. Sí. Y después, relacionado un poco, es los salarios mínimos. 60% de la población que trabaja recibe menos de 2 salarios, ¿no? Que es crítico. Bueno, déjame parafrasear un par de cosas, porque lo que comentas no es nada divertido. En primer lugar, tenemos un 38% de la población económicamente activa que trabaja, que no le alcanza
ni para la canasta básica, con un índice inflacionario, según lo que nos compartiste, del 8%. Quiere decir que a los que ya no les alcanzaba, ahora les alcanza 8% menos. Y todavía sigue creciendo el grupo porque tienes nada más en este sector o este porcentaje medido a los que sí tienen trabajo. Exactamente. Sí, y de los que sí tienen trabajo no les alcanza, no ganan lo suficiente. Casi el 40% de la población. Por el otro lado, tienes que el 40%, dijiste, ¿sí? Ajá. De la población que no tiene derechos mínimos a salud. Quiere decir que se encuentra... 55. El 55% no tienen acceso a la salud porque no se encuentran en una economía formal. Por lo tanto, los derechos inalienables que establece la Constitución no están a su alcance. Es decir, son mexicanos de segunda porque ni siquiera tienen derecho a las infraestructuras de salud, a pesar de que los que sí tengan derecho a la infraestructura de salud, pues están a expensas de las limitaciones crudas reales de hoy, que sabemos que ni el ISSSTE ni el IMSS tienen acceso a medicamentos por simplemente una escasez establecida por prioridades diferentes del gobierno mexicano. ¿Vamos bien? Sí, esta es una situación bastante complicada. Vamos bien en la descripción, no vamos bien, eso nos queda claro. Sí, y tenemos un informe de gobierno que dice que todos estamos felices. Esto y unas cosas más nos va a compartir todavía Rocío Espinosa en cuanto regresemos de estos mensajes. Quédate con nosotros. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Dinero. Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus... La carta por existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Bienvenidos de regreso a este tercer bloque de tu programa Factor Capital Humano y seguimos platicando con Rocío Espinosa de, pues, ¿qué les digo? La cruda realidad de nuestra situación como país, como mexicanos, como individuos, como proveedores de familia, empleados o desempleados. Y bueno, Rocío, lo que nos dices no es nada divertido, no es nada halagador. En sumario, entendemos que la mayor parte de la población, aunque trabaje, no le alcanza para comer, mantener sus familias. Y como bien lo mencionaste, ya hablamos de cifras duras sobre los niños que trabajan cuando están prohibidos por la Constitución y sabemos que tampoco a ellos les alcanza para mantenerse, ni a ellos ni a nadie. Un aporte muy mesurado de un ingreso a costa y sacrificio de su infancia, de su trabajo y obviamente de sus estudios y de un futuro incierto para todos ellos y en consecuencia para nuestra patria. Rocío, nos gustaría que platicaras un poquito de cómo se ve el futuro, porque la verdad es que el presente es macabro, está difícil, esto sin hablar de escenarios mucho más horrendos como son los del crimen organizado que acecha nuestra patria
por todos lados, ¿sí? Y la falta de una acción de justicia significativa para contener esta evolución que hemos tenido creciente durante todo este sexenio y más. ¿Qué nos espera? ¿Qué hay en este futuro incierto para el resto del año y más allá? Pues justo en lo que en el informe del Banco de México prevén que el PIB crezca, ¿no? Entonces que la economía crezca un poquito, ¿no? Están ellos estimando de manera muy conservadora un 1.6%, más dicho 2% para 2022, para finales, entonces creceremos un poco, pero pues lo que hemos visto en la tendencia de la inflación, justo que platicábamos en el primer bloque, pues es que va a la alza, entonces no sabemos ahí a la par, ¿no? Sí es bueno que crezca, pero no sabemos si va a alcanzar para compensar esta situación, ¿no? Se prevé que el crecimiento siga, pero tenemos esta limitante, ¿no? Y si bien en parte, pues puede verse situaciones como las comentas del país, propias del país, pues también tenemos un entorno internacional complicado que no acaba de contribuir, ¿no? A que nos vaya un poquito mejor, ¿no? En materia de asegurados al IMSS, ¿no? Que platicábamos que esta condición entre formalidad e informalidad, pues sí tiene cierta importancia, cierto impacto. Se prevé un incremento del número de asegurados tanto para finales de este año, alrededor de 600,000 personas, un poco más, y se prevé que a finales del 23 se acumulen alrededor de 400,000 personas más, ¿no? Pues sin embargo, cuando sabemos que vemos estas cifras, ¿no? Realmente pues el impacto en términos de personas que se van a incorporar al mercado formal, pues creo que tenemos por ahí una deuda pendiente. Y enlazado un poco a lo que nosotros trabajamos desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es movilidad social, en el cual en nuestros boletines de mercado laboral hemos visto la importancia de estas condiciones como la formalidad, como el ingreso, como la posibilidad de incrementar el ingreso, la posibilidad de tener un ingreso constante, pues nos encontramos ante un panorama complicado. Esto quiere decir, en palabras llanas, que las personas van a tener mucho más dificultades de poder mejorar sus condiciones de vida. Y cuando hacemos un enlace a que las condiciones de vida tienen un impacto en generaciones futuras, pues pareciera que los panoramas pues se complican cada vez más, ¿no? Entonces, si bien, ¿no? Todas las personas al día a día sentimos el incremento de la inflación en nuestros bolsillos, no sentimos que nuestros ingresos no son suficientes, no tenemos acceso a muchísimas prestaciones, pues lo que vemos también son condiciones que no ayudan a la mejora en este momento, pues en este como punto de vida, pero pues también sabemos como de las futuras generaciones, ¿no? Porque te cuento, por ahí en algún estudio que tenemos nosotros del SEI, hemos encontrado que la condición laboral de los padres, la formalidad, tiene impacto en los hijos. O sea, si tu papá estuvo asegurado al IMSS en su momento, es más probable que tú tengas acceso al IMSS. Entonces, cuando vamos como hilando de manera fina todos estos indicadores y vamos uniendo esos puntos de formas pues muy particulares, híjole, de pronto sí pues nos pone a repensar, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Y de ahí la importancia pues de poner el foco, ¿no? De ahí la importancia de atender este tipo de cosas y no echar en saco roto pues toda esta información que ustedes los medios nos están proporcionando, ¿no? Atender todo este tipo de detalles, ¿no? Prestarles atención y ver, ¿no? De ahí la importancia, ¿no? Esto no solo tiene un impacto al momento, tiene un impacto para futuras generaciones, para los que vienen. Claro. Y mira, no suena nada lindo lo que nos platicas, ¿sí? En realidad, los que estamos hoy día en el mercado de trabajo peleando para poder contribuir al país, pero claro, tener insumos suficientes para mantener a los
miembros de la familia, brindarles oportunidades. Esta reflexión es muy lamentable, el saber que nuestras generaciones futuras, nuestros hijos, no tengan una oportunidad o se vean enfrentados a las mismas hordas de hambruna, de crimen, de situaciones lamentables que nosotros hemos tenido que atravesar y que ya habíamos visto una mejoría y hoy día hemos encontrado que hemos dado 10 pasos para atrás en todos los terrenos, lo cual es realmente triste reconocer. Rocío, un último mensaje que quieras compartir para nuestro auditorio ahora que estamos por dar por terminado el programa. Pues creo que a mí siempre me queda la impresión que los temas, que los medios presten interés como a los temas, que las reflexiones estén ahí al alcance de todos, para mí es un avance, ¿no? O sea, quizás uno piensa, solo está ahí, no, pero creo que nos da la posibilidad de pensar y de repensar y de plantearnos qué es lo que podemos hacer al respecto. Pues Rocío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un privilegio que compartas la información tan puntual y abundante que compartes con nosotros y con el auditorio. Y es un gusto tenerte de regreso otra vez aquí en más ocasiones. Muchas gracias por el espacio, José María. No, al contrario, gracias a ti, Rocío. Y bueno, este es tu programa Factor Capital Humano. Espero te conectes con nosotros en la próxima.